Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z y pues como es costumbre en este podcast les doy la bienvenida obviamente. Y bueno, pues a este que es el episodio 286 de Poco Común, donde pues como ya lo había anunciado en el podcast anterior, pues va a ser un tema relacionado con lo que más o menos tenía que ver del contenido de la serie de la que hablamos en el episodio anterior. Entonces pues va a ser un poco de pues reflexiones sobre la historia. Bueno, vamos al audio de intro para empezar con el tema, que va a ser corto. Y bueno, pues en este episodio, más que nada, pues un poco, ya que salió el tema en el podcast anterior sobre, pues, eso de que aquella serie, la de Érase una vez el hombre, hablaba sobre historia, pues me salió mucho eso de esa inquietud de meterme más de lleno a hablar sobre, pues, lo que es hablar sobre historia. Compartir información, conocimientos sobre historia. Y bueno, pues así que voy a dar mi opinión, mi perspectiva de las cosas conforme he pues aprendido y he pues madurado y que he sabido analizar un tanto la información, más que nada. Pues bueno, más que nada lo que quiero hablar es sobre cómo muchas veces, sobre todo cuando se trata de precisamente de la transmisión de conocimiento de la historia, de información de la historia, está muy viciada, sobre todo en años recientes. Si bien el detalle con estudiar la historia es que pues no se tiene la información completa nunca, o sea, porque pues a final de cuentas se está estudiando el pasado, un pasado donde mucho de la gente, donde obviamente la gente que vivió en épocas anteriores y los objetos, construcciones y demás cosas que fueron de fabricación humana se han ido pues degradando o perdiendo con el tiempo, y más conforme pues vamos más hacia el pasado. Entre más tiempo obviamente pasemos en el tiempo, pues la información va a ser más escasa y pues muchas veces está mucho abierto a interpretación. Pero actualmente con la saturación prácticamente de información que tenemos actualmente, pues debido al acceso tan fácil que es con las tecnologías actuales, pues ahora muchos medios y mucha gente ha aprovechado esta saturación de información, esta disposición de información demasiado fácil y flexible, pero que también está demasiado accesible para que cualquier persona casi pueda pues alterarla y pues manipularla para su propia conveniencia. Pues mucha de la información, incluyendo pues el discurso histórico que hay sobre sucesos pues relativamente recientes del siglo pasado y obviamente pues de las últimas décadas, pues ha habido como pues una intencionalidad de varias personas y medios de modificar de forma o cuestionar de forma maliciosa mucha de la información del conocimiento que se tiene de la historia. Por un lado, pues se tenía desde hace años pues cierta percepción de cómo pues eran las cosas en el pasado, cierto discurso. Si bien con el paso de los años, así que sensatamente, pues se ha cuestionado qué tan cierto es todo lo que nos han contado en años anteriores sobre sucesos pues ya viejos o antiguos,
o incluso sucesos que en su momento fueron recientes, pero que pues tenían un sesgo por el discurso de intencional o a veces ingenuo de que había en esas épocas, ya sea que hubiera cierto prejuicios sobre la gente, por ejemplo raciales, prejuicios étnicos, de clase, de nacionalidad. Por ejemplo, uno muy conocido y muy difundido que nos hemos pues percatado con el tiempo, sobre todo países alrededor del mundo, es la visión eurocentrista. Esto de que la historia está contada desde la visión de los europeos, o sea, donde los europeos son los protagonistas de la historia y las naciones que están a su periferia o que han recibido influencia de Europa, pues solo son como siervos, como seguidores, como naciones menores de poca importancia que no tienen influencia en la historia y que siempre pues la historia va a estar contada pues desde la perspectiva de los europeos, que pues así como que comandan a las naciones, el discurso y sus líderes o sus personajes históricos importantes son los que pues según ellos son los que han pues impulsado los cambios históricos, ignorando pues el impacto histórico que han tenido pues muchas naciones fuera de la esfera de Europa, y pues por eso se ha cuestionado con los años, entre muchas otras visiones distorsionadas de la historia, o sea, por esos sesgos que hay, que pues son a veces no intencionales y a veces sí, o sea, más que nada pues siempre en búsqueda de la verdad, de ver la perspectiva no solo del triunfador, por ejemplo, sino también del derrotado, de no ver la perspectiva solo de los gobernantes o de la aristocracia o la élite social, sino también pues empezar a ver el discurso, cómo era la gente, qué opiniones, qué forma de vida tenía la gente común, que pues reflejaban más la realidad que pues lo que se veía desde las altas esferas sociales, que muchas veces en muchos discursos históricos de forma muy clásica pues se ha contado la historia, se ha tenido registro de la historia desde precisamente los gobernantes, los reyes, porque pues eran los que originalmente solo tenían los recursos y el interés y el tiempo para registrar la historia, porque pues así que en épocas anteriores pues la gente carecía de muchas comodidades, de muchas conveniencias de la actualidad, entonces estaba pues más ocupada pues en su supervivencia, en trabajar el campo, en ser artesanos, en cualquier actividad profesional que tuvieran, que no tenía pues la persona común no tenía el tiempo pues para dedicarse a cosas como registrar la historia, y pues eso siempre terminaba pues en gente que tenía pues así que la conveniencia de tener sus necesidades cubiertas y podía dedicarse a otras cosas. Por lo regular la aristocracia, y por ejemplo en Europa también pues lo que eran los clérigos, la iglesia, porque pues ellos así que recibían recursos por actividades que no eran precisamente tan productivas, bueno, o sea, me refiero a que sirvieran para el sustento de los demás. Entonces pues sí, o sea, gente muy especial era la que pues tenía que llevar el registro, y por lo tanto pues a veces por accidente o por ingenuidad, porque pues eran gente que vivía de una forma diferente al resto de la sociedad, pues veían las cosas diferentes en la historia, e igualmente los monarcas, aristócratas, pues ellos en parte también por esa distorsión de su visión de la sociedad, pero también
pues de forma deliberada enaltecían aquellas figuras, ya sea a sí mismos o a sus sucesores, digo a sus predecesores, pues los enaltecían y exageraban su aportación histórica de muchos personajes. Entonces pues es lo que estoy como que tratando de hacerles ver a ustedes, que pues la historia a lo largo del tiempo pues ha sido siempre tanto intencionalmente como ingenuamente pues ha tenido sus sesgos, su cuota de mentiras o de exageraciones que convierten en leyenda muchas cosas que por mucho tiempo también dimos por sentadas, porque también tenemos que tener en cuenta que conforme pues han pasado las décadas, incluso en años recientes, se ha ido también ha entrado mucho ya cada vez con más fuerza esta tendencia de pues hacer revisionismo histórico y de cuestionar pues cómo se contaba la historia en el pasado. Por ejemplo, un típico ejemplo es lo que fue las historias de cómo sucedió la independencia, cómo empezó la guerra de independencia aquí en México, o por ejemplo la leyenda de los niños héroes. Por mucho tiempo nos enseñaron desde la escuela que sí fueron personajes reales que fueron heroicos y que hasta el último aliento así los enaltecían y representaban, los mostraban, contaban su historia de una forma pues enaltecida, que los ponían en un pedestal y que decían de forma exagerada como no, se desgarraron casi las vestiduras y defendieron hasta el último aliento el castillo de Chapultepec de la invasión de Estados Unidos. Y pues ya con el tiempo pues se ha cuestionado un poco esa visión y se ha dicho que probablemente no existieron esos niños héroes, ya que no hay pues evidencia física como tal de su existencia, y que incluso pues ya lo que se dice es que pues ni siquiera eran niños, eran adolescentes que sí estaban en el colegio militar y que pues sí se vieron envueltos en la escaramuza de defender el castillo, pues eran los únicos que estaban en el castillo para defenderlo, y que incluso lo del niño héroe que según se aventó con la bandera para que no la dilapidaran o la quemaran, se cuestiona también porque se dice que tal vez más bien él estaba pues sí, a lo mejor tratando de quitar la bandera para que no se la llevaran, pero que a lo mejor fue herido al momento de hacer eso y simplemente cayó por accidente con la bandera, que podría ser una situación. O sea, también son suposiciones porque no existe, como dije, evidencia física que cuente pues la situación, y además de que pues hubo como también ciertos movimientos a lo largo del siglo XX para pues enaltecer la identidad mexicana, y muchas veces en aras de ese discurso pues se exageraron muchos hechos históricos a lo largo de nuestra historia aquí en México, y eso solo lo pongo como ejemplo, digo, porque aquellos que le están escuchando de otros países a lo mejor pueden considerar otros hechos históricos que también fueron exagerados. Por ejemplo, también la existencia de la propia reina Cleopatra. Muchos asumen que se asumió más bien por mucho tiempo que ella era una mujer extremadamente hermosa y todo eso, y que pues fue lo que conquistó a los diferentes monarcas romanos, y que pues así con su belleza es como se hizo el poder político, cuando pues era un discurso al final de cuentas un tanto pues machista, porque pues no se considera la posibilidad de que pues las mujeres, más allá de su apariencia física, tuvieran pues alguna cualidad
que impactara también. Y entonces ya actualmente se considera la posibilidad, porque a final de cuentas no existe mucha evidencia física, pues no se puede consultar a ningún historiador de la época, que tal vez ella pues era no solo, a lo mejor no tanto bella, sino era una persona carismática, una persona muy inteligente que tenía una personalidad pues atractiva, y eso precisamente es lo que podría haber pues ganado el afecto, la admiración de estos monarcas romanos para que fueran pareja de ella, y de alguna manera pues ella deliberadamente pues usaba su carisma, sus dones sociales y políticos para pues así que hacerse del poder, buscando estas uniones. Entonces pues sí, o sea, es otro ejemplo de cómo pudo haberse idealizado o visto de forma distorsionada la historia. Ahora regresemos un poco al presente. En el presente, algo que se han hecho cada vez más conscientes, y sobre todo con la omnipresencia así que la presencia en todos lados de las redes de información, del internet, de los gadgets que nos proveen de información al momento, o que incluso nos sirven como enciclopedia, o como pues así que el medio de consulta donde le haces la pregunta a Siri, a Alexa o a Google de cualquier cosa, de cualquier conocimiento. O sea, haces preguntas ya directamente a internet sobre cualquier cosa, y muchas veces ya las mismas corporaciones que manejan estas tecnologías, los gobiernos y las grandes corporaciones de medios, pues han ido aprendiendo que pues que ahora estos son los medios que la gran mayoría de gente consulta para obtener información, para obtener respuestas. Entonces pues muchos se han aprovechado precisamente para pues cambiar el discurso, modificar los hechos, presentar las noticias de forma diferente. Entonces muchas veces pues dependiendo de quién sea el dueño de alguna empresa de medios, de noticieros o de páginas de internet que difundan noticias, pueden estar al servicio de algún gobierno, de alguna corporación que apoye cierta ideología. Entonces pues hay que tener mucho cuidado y muchas reservas sobre la información que estás recibiendo sobre noticias de diferentes lados, ¿no? Y de noticias en general, o sea, incluso cosas cotidianas, porque muchas veces lo deliberado de manipular la información es no solo que ciertos hechos históricos se vean de cierta forma, de que a lo mejor este es el malo, este es el bueno, o de que las cosas se van en blanco y negro, que hubo un malo, un bueno, sino que a lo mejor había en la realidad pues un conflicto que se generó por diferentes circunstancias, o incluso que prefiera ciertas marcas, cierto tipo que tenga cierto tipo de hábitos de consumir cierta comida, porque eso le conviene a ciertos países, para que pues consumas lo que ellos producen en vez de que consumas lo que se produce en tu país, y cosas así. Es lo que deliberadamente manejan muchas empresas para pues distorsionar el discurso. Eso sin contar que hay muchas plataformas, incluidas sobre todo Wikipedia, que pues se suponen enciclopedias que acumulan información de diferentes temas, pero que muchas veces no cuidan las fuentes de información, y hay veces que puede llegar a pasar que hay gente que contribuye con información, pero con información incorrecta, a veces no de forma maliciosa, sino por simple ignorancia, porque recordemos que nunca falta la gente estúpida, la gente de plano pendeja,
que pues busca reconocimiento, que busca que los admiren, y una forma de reconocimiento es precisamente ser el dueño de la verdad, de decir yo tengo la razón y me siento importante por tener la razón, aunque esa razón no sea la verdad. Entonces pues también hay que tener mucho cuidado con mucha información, comprobar de dónde proviene esa información y poner de vez en cuando en duda lo que te dicen en muchos medios, en páginas, en videos en YouTube, en podcasts, en muchos lugares puede haber una difusión de información errónea en varios medios que surjan de una fuente que desde un principio esté diciendo algo incorrecto, ya sea así que de forma deliberada o por simple arrogancia e ignorancia, porque también eso hay que considerarlo mucho. Y esto incluye también pues obviamente lo que aquí hasta sonará un poco un poco a paranoia, a conspiranoia, esto de considerar que tal vez dentro de estas revisiones históricas de cómo fueron las cosas, no faltará a veces grupos que pues modifican hechos históricos de cierta forma, pues para que pues los pongan de forma más benévola a ciertos personajes históricos, o que cierta situación histórica que antes se veía como negativa, pues de repente la empiece a ver la gente como algo que era justificado por las circunstancias, o sea, redimir muchas veces a villanos, a gente pues que era muy reprobable. Entonces pues también ahí hay que tener mucho cuidado con pues las correcciones históricas, y pues siempre cuestionarse si realmente aquel que pone en duda ciertos discursos históricos realmente está diciendo, se está basando en fuentes reales, o simplemente está tratando de manipular, o simplemente en tener la razón. Alguien que simplemente sea arrogante y que aunque sea un ignorante, un estúpido, que no sepa, que no tenga ni fundamentos, ni fuentes, ni conocimiento, pero con tal de sentirse importante, difunde su propio discurso como la verdad, como que yo tengo la razón simplemente porque yo lo digo. Y de hecho por ahí cuando recién empecé a usar TikTok, que la verdad no lo uso mucho, porque sí hay mucho contenido basura, y la verdad es culpa de la propia gente que haya contenido basura, porque pues la gente hay que ser sinceros, hay demasiada gente, una gran cantidad de la población que le gusta consumir basura, contenido basura. Pero bueno, entre todos ese contenido de TikTok, me acuerdo que pues estaba, como recién empiezas a usar la plataforma, pues tienes primero como que enseñar al algoritmo qué tipo de cosas quieres ver. Entonces entre los temas que hice de búsqueda y que metí de palabras clave, pues obviamente me metí en historia. Entonces me empezaron a salir videos de un tipo que pues te engancha con su discurso, con sus historias de cómo eran las cosas y tales personajes históricos de la historia mexicana. Y pues al principio pues sí te interesa, te llama la atención porque suena entretenido, y porque el tipo algo que llama la atención es que constantemente está cuestionando muchos hechos históricos y proporcionando como que su perspectiva de cómo fueron los personajes y las historias desde su forma de ver, pero que ya cuando empecé a investigar quién era este tipo, qué había estudiado, de dónde se basaba, pues empecé a ver que el tipo ni siquiera era historiador, no tenía ningunos estudios, es un simple tipo, un simple streamer, un simple creador de contenido que pues así que
como que se sacó contenido de quién sabe dónde y empezó a difundir pues ciertas hechos exagerados muchas veces, o de plano o hechos falsos, como verdades, como que no, la historia que te contaron era completamente diferente, este personaje era de cierta forma, y muchas veces los exagera y hasta contradice la historia oficial, simplemente por sensacionalismo, por enganchar a la gente. Pero mucha gente que se queda enganchada no lo cuestiona al tipo. Entonces, pues de hecho yo cuando me di cuenta de que el tipo, mucho de su discurso era pues falacias, mentiras, exageraciones, de plano sí lo reporté el contenido. Sí, o sea, de plano sí, hasta lo llegué a reportar, dije desinformación y quién sabe qué. Porque, así que, y también con fundamento, porque yo consulté pues fuentes más fidedignas de información sobre los hechos históricos que él mencionaba de cómo habían sucedido, y sí se notaban sus enormes mentirotas de ese tipo. Y así es como pues uno tiene siempre que estar cuestionándose pues cómo te cuentan el discurso, y la verdad es que pues no te vas a salvar de que la gente te dé su versión de la historia, su versión de cómo son las cosas, de cómo es la vida cotidiana, de qué cosas es la correcta o incorrecta, porque a final de cuentas todos tenemos nuestras creencias, nuestros valores, de a quienes seguimos, de a quienes vemos como personas admirables y respetables, y quienes les creemos y a quienes no. Entonces, y eso pues a final de cuentas es parte de nuestra propia opinión, de nuestra forma de ser y de nuestro carácter, que pues es algo que aprendemos con los años, cuando desarrollamos nuestro propio criterio. Y eso es precisamente lo más importante, que desarrolles tu propio criterio. Y con eso no quiere decir que digas esto es malo, esto es bueno, esto es verdad, esto es mentira, porque las cosas no son tan blanco y negro, son tonos de grises, son que hay gente que puede estar en algunas cosas de acuerdo contigo y en otras no, que puedes estar en desacuerdo con algunas personas en ciertas opiniones de varios temas, pero darle la razón, porque muchas veces a lo mejor hay ciertas circunstancias o ciertas situaciones que, aunque no te guste lo que esté diciendo, pues tienes que considerar que a lo mejor está diciendo la verdad esa persona. O sea, siempre cuestionar, y siempre que leas información que viene de cierto medio, pues más o menos aprender qué forma de pensar tienen los de ese canal de YouTube, los de esa página de internet, los de ese periódico, los de ese podcast, qué tipo de opiniones, de forma de ver las cosas tienen. Y no por eso, y si están en contra o contradicen lo que tú piensas, no por eso descartarlos y decir que no tienen, que están incorrectos, que no tienen la razón, sino simplemente pues estar consciente, incluso con los que concuerdas, siempre estar consciente de que pues tienen cierta forma de pensar, cierta opinión sobre ciertos temas, y que pues tomas su opinión con cierto reserva, sabiendo qué piensan sobre ciertas cosas. O sea, no descartar completamente lo que dice la gente, sino pues siempre tener en consideración que cada uno tiene su opinión y que puedes o no estar de acuerdo en cierto grado, y que pues siempre debes de tener esa reserva, incluso con los medios o las personas en las que confías o en las que estás de acuerdo con su opinión. Incluso a ellos de vez en cuando tienes que cuestionar qué tanto de verdad tienen la razón. Por ejemplo, yo sigo a un tipo que pues analiza las noticias y te da su perspectiva de lo que está pasando, pero pues yo estoy consciente que el tipo tiene su propia
tendencia y que a veces ciertos personajes y ciertos hechos históricos o ciertas cosas que suceden las ve de cierta forma, y hay veces que sí lo cuestiono, y ya ha habido notas que luego él sí comenta y que ahí sí lo cuestiono y digo, no estoy de acuerdo contigo. Y hasta hay veces que de plano dejo de ver el video porque digo, no estoy de acuerdo contigo, ahí sí estás erróneo. Así que no te fundo, no hago comentarios de troll y de ardido, sino simplemente digo, no voy a, como no estoy de acuerdo, ya no sigo viendo tu contenido de ese específico tema. Entonces, pues es parte de formar tu propio criterio y de cuestionar pues lo que es la historia. Y pues sí, esta opinión que estoy dando está un poco complicada y un poco difícil de procesar, muy pesado el tema, pero solo les estoy dando como que mi perspectiva y de por qué muchas veces yo sí cuestiono, por ejemplo, el conocimiento que nos dieron en la escuela sobre historia, sobre ciencia y sobre muchas otras cosas que aprendimos de niños o de adolescentes en la escuela, y que por muchos años a lo mejor los tomamos como verdad, y que actualmente pues nunca faltará que puedas poner en duda mucho del conocimiento que te dieron, que tú ya das por sentado o que das por verdad. Siempre hay espacio para que haya cierta revisión en temas no solo de historia, de hechos cotidianos, sino también en cuanto a la propia ciencia, porque la propia ciencia también se va actualizando. Ciertas cosas, ciertas nociones científicas que teníamos en cierta época eran verdad, pero a lo mejor con el tiempo se han descubierto otros fenómenos naturales o se han inventado nuevas cosas, y lo que antes pues se creía que eso era pues la explicación, pues ahora a lo mejor se cuestiona y se dice, a lo mejor no es exactamente como tú lo entendiste, sino ya es diferente. Entonces por eso también es bueno no solo cuestionar los hechos históricos, sino también incluso cuestionar lo que es la propia ciencia, lo que tú pues aprendiste que era pues el conocimiento. Obviamente que hay a lo mejor siempre hay reserva para que cierto conocimiento que pues ya estaba comprobado, pues se refuerce también, y que pues y se preserve mucho del conocimiento que también luego se pierde. Entonces pues hay un estire y afloje en qué tanto lo que antes sabíamos está correcto y qué tanto el conocimiento que los de viejas generaciones tenemos se ha perdido. Pues a lo mejor sí era correcto, pero con el tiempo pues se ha distorsionado la información. Entonces pues simplemente poner esa semilla de siempre estar cuestionándonos y siempre estar pues actualizando nuestro conocimiento, nuestra información. Y bueno, pues ya poniendo esta conclusión, ahora sí vamos al audio de cierre para despedir esta emisión de este podcast. Y bueno, este fue el episodio 286 de Poco Común, donde pues hablamos de los sesgos del generar tu propio criterio y el cuestionar siempre la información que estás recibiendo, sobre todo actualmente en internet, con el acceso fácil de información, pero que muchas veces las fuentes de información no son tan confiables. Y bueno, pues les recuerdo que este podcast se publica los martes en la noche, y la versión de audio
nuevamente en la mayoría de plataformas de podcast. Simplemente búsquenlo como Poco Común en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Evox y muchas otras plataformas. Simplemente búsquenlo como Poco Común. También les recuerdo que este podcast tiene formato de video y se publica entre sábado y domingo en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí se publica la versión en video de este podcast, y que también está disponible esta versión de video en la playlist en mi canal de YouTube, Sorcerer Z. También ahí se encuentra pues la playlist de este podcast. Les recuerdo que este podcast es parte de los pues agrupaciones de podcasters de podcast, la podcastería y Encode, que se encuentran en Facebook. Busquen en Facebook la podcastería y Encode, que es donde pues publicamos tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Facebook y Discord como Sorcerer Z, por si quieren comunicarse directamente conmigo. Facebook y Discord, Sorcerer Z. Y les recuerdo que pues hago streamings en vivo, donde pues pueden tener comunicación más directa, más en vivo conmigo y ver pues cómo juego videojuegos en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y que pues estos streams, estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 9 p.m. hora central de México, para que pues se animen a acompañarme en estas partidas en vivo. Pues ya con esto, ya con todos estos anuncios, ya nada más pues agradezco a todos los que dejan sus likes, sus comentarios en los diferentes espacios donde se publica este podcast. Muchas gracias. Y pues nos estaríamos viendo, o más bien escuchando, hasta el siguiente podcast. Gracias por escuchar espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos. Cuídense.